Entre párrafos. Encuentro de escritores. Un podcast orientado a la literatura, a la comunicación y a la difusión de las letras, sin solemnidades ni contracturas. Reportajes a escritores de habla hispana, audiocuentos, curiosidades, rarezas y temas de interés. Soy tu anfitrión, mi nombre es Marcelo Urbano, periodista, escritor y, por la gracia de las nuevas tecnologías, podcaster. Entre párrafos. La parte divertida de las letras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Entre párrafos. Hoy vamos a conversar con Mariela Kuda, magíster en neuroeducación para docentes, magíster en inteligencia emocional para docentes, especialista en investigación científica, licenciada en gestión educativa, experta en aplicaciones e-learning de la enseñanza, profesora en ciencias políticas, jurídicas y sociales, conferencista y tallerista internacional. Mariela es formadora, asesora y capacitadora docente y no se siente escritora, aunque es autora de 3 libros. Neurociencias, Didáctica y Pedagogía, para Editorial Bonum. Clases de hoy en escuelas de ayer, también para Editorial Bonum. Y Saber y Saber Hacer en Ciencias Sociales, para SB Editorial. Mariela es argentina, oriunda de la provincia de Buenos Aires, ocupó cargos de gestión y se desempeñó como docente de nivel medio, superior y universitario por más de 20 años. Participó en múltiples congresos nacionales e internacionales y realizó diversas publicaciones. Actualmente trabaja como asesora pedagógica, investigadora, formadora y capacitadora docente en instituciones de Argentina, Perú y México. Es un honor entonces darle la bienvenida a Mariela Kuda. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va, Marcelo? Un gusto el encuentro. Un Bárbaro, gusto para mí charlar con también. vos. Para mí también es un honor porque en verdad esperaba que esta charla, la verdad que me da mucho entusiasmo porque es la primera vez que me toca entrevistar en un podcast humilde como este, que es de literatura y de escritores, a una autora especializada en educación, un tema que para mí Mira, es fundamental para mí, para mis hijos, para mis nietos, y supongo que debe claro. significar lo mismo para todos los oyentes. Así que bueno, vamos a ponernos en marcha. Bueno, entonces Y te cuento que el honor es mutuo, porque es la primera vez que a mí me entrevistan desde otro entorno también, ¿no? O que hablo bien, de algo que no tenga directamente que ver con educación, que es más sí, como pero escritora. la verdad es que Y ahí está la muy... riqueza, Sí, 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 y vamos a tratar de sacarle el jugo lo más que pueda. Así que claro. vamos a arrancar por el principio. Decía que actualmente trabajás como asesora pedagógica, investigadora, formadora y capacitadora docente en instituciones de Argentina, Perú y México. ¿Cómo te organizás para escribir? ¿Cómo es un día de Mariela Kuda? Bueno, yo escuchaba en la presentación que haciendo un poco, haciendo oídos de lo que de alguna vez charlamos, decías que no me siento escritora. Y tiene que ver un poco con esto, ¿no? ¿En qué sentido yo no me siento escritora? Porque yo escribo cuando sale. Si bien alguna vez dicen por ahí que la inspiración la inspiración no es que te llega, sino que hay que trabajar, te tiene que agarrar trabajando, ¿no? Una cosa así es la frase famosa que Esa, ahora no me viene a la cabeza. A mí no me pasa eso con la escritura, porque en realidad es un poco periférico de mi trabajo central. Si bien siento cada tanto una necesidad imperiosa de llevar a la letra algo que aprendo, por esta necesidad que tengo de compartir con los docentes a los que voy a capacitar, no lo hago de manera preestablecida, organizada, y entonces lo que me pasa es que quizás hay un año que escribo un montón y me levanto, lo suelo hacer, a mí me gusta escribir a la madrugada o escribir temprano, no a la madrugada, pero en las primeras horas del día por una cuestión de organización familiar, por una cuestión de claridad mental, prefiero escribir ahí. Y bueno, y me pasa que quizás hay un año o algunos meses donde me despierto una hora antes, donde arranco mis días a escribir todos los días y después paro por un año, digamos. Me puede pasar esto. Es más, he tenido baches de más de un año. Son como momentos de,
no sé si llamarle inspiración, yo suelo decir que en realidad es como la necesidad de plasmar en papel y de poder compartir algo nuevo que aprendí y que me parece que puede enriquecer, en este caso, especialmente a mis colegas, ¿no? Mm. A propósito, podría ser considerada como una autora de textos que se utilizan en los centros de enseñanzas, considerados como didácticos o técnicos. ¿Cómo los cataloga tu editorial a tus libros? Bueno, en general los cataloga como libros de didáctica, didáctica y pedagogía, Ajá, sí. perfecto. Siempre, Ujú. yo sola publiqué estos 3 libros de los que hiciste mención previamente, y después participé en algunas publicaciones compartidas con otros colegas, y siempre en este ámbito, didáctica y pedagogía. Lo que pasa que uno de los libros, este Neurociencias, Didáctica y Pedagogía, al tocar un tema tan en boga y tan atractivo como es la neurociencia aplicada a la educación, generó mucha más inquietud y quizás llegó a un grupo de lectores que no era ni siquiera mi propósito, ¿no? Por ejemplo, padres entusiastas, padres preocupados por el aprendizaje de sus hijos, que iban en busca de nuevos caminos para la enseñanza o descubrir de qué hablan las neurociencias, pero en general, si no son libros especialmente dedicados a los docentes o a quienes les interesa especialmente esto del arte de enseñar, pero en el marco del sistema educativo. ¿Y cuáles son las neurociencias aplicadas a la educación? Bueno, una pregunta interesante. Cuando las neurociencias, generalmente se habla de neurociencias cognitivas, eh, y en realidad esto es todo un debate epistemológico, podríamos Ujú. decir, un debate de ubicación científica, porque como el espacio de la neurociencia cognitiva como apartado científico se está construyendo y está Ajá. generando su validez, ¿no? E incluso como todos los nuevos paradigmas o los nuevos espacios, tiene fuertes detractores, ¿no? Ya cada vez menos, porque es irrefutable, cada vez más irrefutable la necesidad de conocer eh, cuál es el sustrato fisiológico, neurológico, es decir, hoy podemos saber qué pasa en el cerebro de nuestros alumnos y alumnas cuando aprenden gracias al aporte de las neurociencias cognitivas. Y perdernos esa riqueza a los docentes no tendría sentido. Entonces, Entra en ahí ese por, ámbito, sí. entra ahí, por ejemplo, la percepción neurolingüística, lo que se conoce como PNL. Bueno, bueno, en realidad ahí aparece también un gran debate, ¿no? Porque tiene como distintos niveles de crédito científico, la PNL, ¿no? Ujú. Algunos científicos no lo consideran de valor científico, entonces no, estaría como en los límites. Yo soy un poco más abierta al respecto, pero como no sé demasiado de PNL, no me puedo meter, ¿no? Pero No te pones a espadear con ellos, digamos, con ese tema, claro, pero sí en otros, claro, quizá. claro, porque en realidad lo que faltaría, y digo faltaría porque en base a mi desconocimiento, ¿no? Lo que faltaría es evidencia empírica, prueba científica, por decirlo sencillito, que realmente respalde la PNL como la respalda la neurociencia. Pero esto es todo un debate epistemológico que la verdad es que hasta te digo, se me escapa en un ámbito, Ujú. en un aspecto, Sí, ¿no? quizá porque Pero está en anda pañales por ahí. todavía. Exactamente, Ujú. exactamente, anda por ahí. En realidad, las neurociencias, se habla de neurociencias cognitivas cuando hablamos de neuroeducación, y algunas que van generando validez son la llamada neuroeducación, neuropedagogía y neurodidáctica, ¿no? Que se arman, la neurodidáctica sería, bueno, ¿qué me dice la neurociencia? Que me puede ayudar a generar herramientas didácticas, pero eso está en construcción. Ujú. Validarlo todavía va a requerir un par de años, creo yo, quizás alguna Sí. década más. Ujú. Más o menos de eso hablamos. Bien, ¿cómo aparecen los temas de tus proyectos? Eh, yo creo que aparecen, fue una pregunta interesante, porque en realidad aparecen es algo que analicé con el tiempo, ¿no? A mí me gusta mucho estudiar. Aparte, dicen que el que enseña
no debe parar de estudiar, entonces yo cada tanto hago algún posgrado, alguna maestría, y cuando descubro un aprendizaje que como que me supera, que me parece que puede ser muy enriquecedor para las aulas, yo en principio soy formadora de formadores. Si yo me tengo que definir vocacionalmente, soy formadora de formadores, ¿no? Capacitadora Ujú. docente. Y cada vez que en mis maestrías o en mis posgrados descubro un nuevo saber que digo, esto puede ser rico y no llegó al, al gran número de las aulas, ahí es cuando genero un proyecto nuevo. Me pasó cuando estudié epistemología e historia de la ciencia, que nació como mi primer librito, allá muy joven, hace 17 años, que se llama Saber y Saber Hacer en Ciencias Sociales, y yo quería llevar la utilidad del método científico y transformarlo a la didáctica de las aulas. Después, cuando hice la maestría y la formación en neurociencia, tuve la necesidad de volcarlo también. Después estudié educación emocional y así nació Aulas de Hoy en Escuelas de Ayer, ¿no? Ujú. Así que me parece que va por ahí. Eh, no sé si fue cronológicamente, siempre fue un libro, un proyecto surgió después de una capacitación y me parece que es causal. Nace Sí. de la necesidad de contar algo nuevo que me parece que es valioso. Ajá. Vos ya tenés tu público cautivo, digamos que hay profesionales que te siguen como capacitadora. Sí, esto es algo que me asombra y que me da pudor decirlo en este lugar donde me cuesta ubicarme como escritora, pero sí, creo que sí, que se ha construido. Eh, También es cierto que se construyó no solo como escritora, sino como capacitadora a este público, porque en realidad algo de lo que hago, además de trabajar en profesorados, es ir a escuelas a capacitar equipos docentes. Entonces ellos me fueron descubriendo, algunos descubrieron mis libros y otros en realidad me descubrieron como capacitadora y a partir de ahí llegaron a la lectura. Y creo yo que sí se fue configurando cierto público, ¿no? Sí, algo orgánico, digamos, una Claro, especie de persona con autoridad que claro. además de dar charlas y enseñarnos, también escribe sus libros. No deja de sorprenderme esto Ujú, de que a mí me impacta. Hace poquito, por ejemplo, tuve la invitación a ir a la feria a la feria del libro de Héroes de Malvinas, ¿no? Un partido ujú. acá del Gran Buenos Aires. Y, y esto de descubrir que venga gente que había leído mi libro, que yo desconozco, que, Mariela Cuda y se asombraba todavía para mí, debo decir que es como una sorpresa, bueno, que me conmueve, me emociona y me sorprende, ¿no? O que me escriban de otros países. Eh, el libro tuvo mucho impacto, por ejemplo, en Perú, eh, en México, que son libros que son países donde las neurociencias y la educación emocional están muy en boga. Y bueno, y que me escriba esa gente también es realmente conmovedor, para mí sorpresivo también, como te decía. ¿Cuáles son los autores en tu rama que vos podrías decir que influenciaron tus libros, tu forma de decir y hacer? Bueno, hay muchos autores españoles. Podría pensar en Jesús Guillén, bueno, hay un francés que es espectacular, Stanislas Dehaene, creo que se pronuncia, es un apellido francés difícil de pronunciar, también es maravilloso. Eh, a ver, podría pensar también en David Bueno, y después en Argentina hay algunos autores como Fabricio Ballarini, que sin ser eh, autores de didáctica y pedagogía, Fabricio Ballarini es un neurocientífico que hace divulgación científica de las neurociencias y también tuvo mucho impacto en lo que escribí, especialmente en el libro dedicado a las neurociencias. Y después en todo lo que hace a educación, hay muchos autores en Argentina como Rebeca Nijovic, que son así como un faro para mí cuando voy escribiendo, ¿no? Ahora,
No se me están viniendo a la cabeza muchos otros, pero quizás con el correr de la charla voy recordando otros que seguramente tuvieron mucho impacto. Así Stanislas Leján es el primero que se me viene. Mirando así, digamos, desconociendo absolutamente el tema, yo te voy preguntando desde mis entrañas, digamos, Sí, cosas que sí, te muy voy escuchando me va interesante. interesando. Claro. Visto el horizonte desde nuestro país, ¿estamos en qué nivel comparado con Europa y con por ejemplo, Estados Sí. Unidos? Yo siento que en muy buen nivel, mi conocimiento es de algunos países. Por ejemplo, España, te podría decir España, Francia, Italia, y lo que conozco realmente y en profundidad es todo Latinoamérica, ¿no? Que es donde he trabajado y para la que sigo trabajando. Ujú. Desde mi visión y sin intentar ver, como injusta, ¿no? A ver, no hablar desde el amor a la patria, desde el ego argentino. En Latinoamérica estamos muy, muy, muy bien posicionados, a pesar de que a veces se subestima el lugar de la educación en la Argentina, en investigación educativa. Eh, Respecto de Europa, bueno, ahí estamos, trabajando a veces para par, a veces con unas distancias significativas. Las investigaciones europeas suelen estar mucho mejor financiadas, entonces hay algunas investigaciones, por ejemplo, desde Barcelona, que son realmente súper, súper interesantes y a las que es muy difícil competir, entre comillas, pero realmente Argentina hace un gran espacio como en sus investigadores. Yo te voy a hacer dos preguntas, una de respuesta corta que la contestamos ahora y una de larga que viene después del corte. Dale, La cómo no. corta, si es posible, es si tiene que ver esta buena evaluación que haces vos de la neurociencia y de todos estos temas, si tiene que ver el tipo de educación gratuita en Argentina, si tiene algo que ver esto respecto en su comparación con lo que hacíamos recién de América y Europa. Esa es la respuesta corta, después te hago la larga. Uy, qué difícil hacerla corta. Entonces pará, hagamos un corte y me la Sí. contestás a la vuelta. ¿Te Dale, cómo parece? no. Bueno, Dale, cómo entonces no. vamos a la primera pausa Vemos. para distendernos con algunas curiosidades de la literatura y en un ratito continuamos. Perfecto. Entre párrafos, curiosidades, rarezas, misceláneas y datos inútiles pero literarios. Humor literario en Entre párrafos, la parte divertida de las letras. ¿Quiénes me juzgan? El matemático Charles Ludwig Dodson, que vivió entre 1832 y 1898, conocido con el seudónimo de Lewis Carroll, debe su gloria a una bellísima ficción poética, Alicia en el País de las Maravillas. Aunque es innegable que Alicia fue destinada a los niños, su alegoría, objeto de infinita interpretación, está fuera del alcance de la mente infantil. Martin Gardner señaló que el significado de la metáfora de Carroll es que la vida, observada racionalmente y sin ilusión, parece ser una historia sin sentido contada por un matemático idiota. Se nos ha hecho observar también que el enjuiciamiento de la sota de corazones prefigura el proceso de Franz Kafka. Cuando ellos llegaron, el rey y la reina de corazones ya estaban sentados en sus tronos, con una gran multitud reunida a su alrededor, toda clase de pequeñas aves y bestias y el mazo completo de la baraja. La sota estaba ante ellos, encadenada, con un soldado a cada lado para custodiarla. Y cerca del rey estaba el conejo blanco, con una trompeta en una mano y un rollo de pergamino en la otra. Alicia nunca había estado en un tribunal de justicia,
pero había leído sobre ellos en los libros y se sentía muy orgullosa de comprobar que conocía el nombre de casi todo lo que había allá. Ese es el juez, se dijo a sí misma, por su gran peluca. El juez, dicho sea de paso, era el rey, y como llevaba su corona sobre la peluca, no parecía nada cómodo y ciertamente no estaba elegante. Y ese es el estrado del jurado, pensó Alicia, y esas 12 criaturas supongo que son los jurados. Repitió para sí misma esta última palabra 2 o 3 veces, sintiéndose más bien orgullosa de ello, porque creía, y con razón, que muy pocas muchachas de su edad conocían su significado. Los 12 miembros del jurado escribían muy diligentemente en sus pizarras. «¿Qué están haciendo?», susurró Alicia al grifo. «No pueden tener nada que anotar antes que el proceso comience». «Están anotando sus nombres», susurró el grifo en respuesta, por miedo a olvidarlos antes del final del proceso. «Cosas estúpidas», comenzó a decir Alicia con voz fuerte, indignada. Pero se interrumpió rápidamente porque el conejo blanco gritó «¡Silencio en la corte!» y el rey se puso sus anteojos y miró ansiosamente a su alrededor para descubrir quién estaba hablando. Alicia pudo ver, tan bien como si estuviera mirando por sobre sus hombros, que todos los miembros del jurado estaban escribiendo cosas estúpidas en sus pizarras, y aún pudo darse cuenta de que uno de ellos no sabía deletrear estúpidas y que tenía que pedir a su vecino que le dijera cómo hacerlo. Lindo lío serán sus pizarras antes que el proceso termine, pensó Alicia. El humor literario en entre párrafos es la parte divertida de las letras. La clave Muspelheim. Dijo la crítica: la novela de Marcelo G. Urbano es una pieza que tranquilamente está a la altura de las que suelen ganar el premio Planeta o incluso de muchos bestsellers internacionales. De hecho, hay algunos aspectos de la trama que recuerdan a obras maestras del género como El péndulo de Foucault, de Humberto Eco, o El Club Dumas, de Arturo Pérez Reverte. A veces los milagros ocurren y es toda una fiesta cuando esto sucede. La clave Muspelheim es una masterclass sobre cómo escribir una novela con recursos clásicos de ficción histórica, pero también del documental y del cine de suspenso. Suplemento Cultura, Diario Hoy Día, Córdoba, Cesari Novek. Para adquirir el libro en formato papel solo para Argentina, https://marcelogeurbano.com.ar/tienda. Para Latinoamérica y Europa, adquirirlo en la tienda del autor en Amazon.com, tanto en formato papel como en ebook. La clave Muspelheim. Estamos de regreso con nuestra invitada Mariela Cuda, repasando su historia, su obra y su pensamiento, y habíamos quedado en si esta buena comparación que ella hacía de nuestra educación respecto de la del resto del mundo, digamos, tenía que ver con que en Argentina la educación es libre y gratuita. Sí, yo te decía que es muy difícil responderla en corto, porque cuando uno habla de buena educación o no buena educación, cuando le das un lugar valorativo al nivel educativo, estás tomando una multiplicidad de variables inmensa. Por un lado, estás tomando la equidad y la posibilidad de acceso, ¿no? Una buena educación requiere altos niveles de acceso a la educación, con lo cual, que sea pública y gratuita, sí, está directamente relacionada con la buena educación. Pero después también podemos hablar de calidad educativa, de equidad en este acceso, podemos hablar de calidad de evaluación, del aporte de la tecnología. Entonces es tan difícil que no me animo. Bueno, porque esa era la segunda pregunta, viste que te decía que tenía una larga. A ver, bueno, la larga sería ¿cuáles son las principales problemáticas educativas en Argentina? Claro, lo que pasa es que ahí hay un antes y un después de la pandemia, y esto no es privativo de Argentina, sino que es del mundo y especialmente de los países latinoamericanos, quizás. ¿Por qué? Porque la pandemia puso en evidencia un tema crucial, que es la falta de tecnología, ¿no?
para muchos que no pudieron acceder a la tecnología. Entonces, durante 2 años, los niveles que se habían mejorado, los niveles de rendimiento académico que se habían mejorado en comparación con los niveles del resto de Latinoamérica, por ejemplo, de matemática, de lengua, estos 2 años de pandemia, bueno, se niveló para abajo porque hubo gran cantidad de estudiantes que por falta de conectividad, por falta de computadoras o por falta de conexión, ¿no? por falta de internet directamente, no pudieron acceder de manera pertinente a la educación, entonces ahí es como que los niveles de educación bajaron. Así que esto es fundamental. También creo que lentamente, dentro del sistema educativo, los docentes estamos haciendo un esfuerzo crucial para volver a ordenar todo, ¿no? En realidad se había perdido, creo yo, el lugar de estudiante. Estos 2 años se perdió el lugar de estudiante. ¿Qué quiero decir con que se perdió el lugar de estudiante? Esto es completamente subjetivo, no te hablo ahora desde las investigaciones, ¿no? Es una mirada personal y que hablada con otros colegas muchos coincidimos. Se perdió el hábito de estudio y de continuidad en el aprendizaje. Entonces esto necesariamente va en detrimento de la calidad educativa. No sé si me fui un poco de tema de la absolutamente no. pero... Absolutamente no. Es exactamente lo que quería escuchar. En realidad, me imagino que si no nos rescatan los buenos maestros que tenemos de todos los déficits que nos produjo la pandemia, no tenemos cura, digamos. Entonces yo veía el otro día a la Cámara de Diputados peleándose porque el oficialismo quiere fundar 7 universidades y arman un escándalo y hacen gestos obscenos con la... Digo, la verdad que me da mucha pena y me da mucho miedo, digamos, porque es como si alguien no quisiera que haya mejor educación en Argentina. No sé qué pensás. Es increíble. Sí, yo lo que creo es que haya universidades gratuitas, que esté la UBA, por decirlo sencillo quizás, que haya una universidad gratuita no acredita que la gente pueda acceder, porque si yo tengo que tomar 5 colectivos y pierdo 3 horas que no puedo dedicar a trabajar, por ejemplo, para acceder, no voy a poder acceder. Entonces, si realmente queremos habilitar el acceso a los niveles superiores de educación, lo que tenemos que hacer es generar más universidades y llevar la universidad, por ejemplo, al conurbano o a las afueras del conurbano bonaerense, para dar ejemplos, o a las provincias también, y para eso es necesario más universidades. No es cierto, me meto quizás ya en un ámbito político que no me da miedo y que es tangencial a la educación, ¿no? Pero digo, no es cierto que el pobre no llega a la universidad. Una falacia. Exactamente, como se ha dicho alguna vez en nuestro país, tristemente. Ahora, si no le permito, si no le genero universidades para que pueda acceder, sí, no va a acceder, ¿no? Hay que ver cuál es la causa y cuál es la consecuencia. Yo, por ejemplo, trabajé mucho, tuve el gusto de trabajar muchos años y soy egresada también de la Universidad de Lanús, que es un ejemplo de una universidad del conurbano, y éramos muchos los que fuimos primera generación de universitarios. Y eso es posible porque hay universidades por todo el conurbano, no está solo las universidades del centro, así que bueno, esa es un poco mi postura, ¿no? Sí. Celebro que así sea, que estemos tan de acuerdo en esto. Qué bueno. Después no importa cómo pienses políticamente, pero me parece que la educación es un tema que debiera ser transversal. La educación debiera ser motivo de Estado, o sea, no se discute. Tenemos que tener cada día más educados, más cantidad de chicos, la educación salva vidas, la educación salva de la miseria. Yo no sé a quién se le ocurren otras cosas, me cuesta verlo. Definitivamente tiene que ser política de Estado, y aparte la evidencia muestra que todos los países que invirtieron en educación, eso vuelve, ¿no? Invertir en educación no es un gasto, es por naturaleza una inversión. Aún si lo quisiera mirar únicamente desde un aspecto económico, que no es el caso, ¿no? Sí. Bueno, Mariela, volvamos a los temas más triviales. ¿Cómo encontraste editorial para tu primer libro? Uy, eso fue muy interesante. Un día
En principio fue cómo se me ocurrió, lo primero que te contaría es cómo se me ocurrió escribir un libro, porque a veces pienso cómo fue que me fui metiendo en esto, ¿no? Cuenta la leyenda que yo a los 5 años ya decía que quería ser maestra y escritora. No sé de dónde me surgió, pero muy de chiquita decía que quería ser maestra y escritora. De hecho, hay un diario íntimo que da cuenta de esto a los 8 años. Pero en realidad, si bien no soy ni maestra ni escritora, eh, siempre tenía esta inquietud de, como te decía, escribir. El tema es que un día me encontré con un librito semi-escrito y que no sabía qué hacer con él. Y lo mandé, a ver, yo creo que armé un mail, busqué editoriales que me pareciera que podían estar interesadas en esa publicación. Siempre me tiré a buscar editoriales chicas yo en principio, o que me pareciera que no eran tan enormes que me pudieran leer el mail, ¿no? Eh, Le mandé a 5 editoriales, proyectos o a más, a 10 editoriales, algunas no contestaron, algunas pidieron el índice, y bueno, así fue como quedé en principio. eh, SB fue la primera editorial a la que le interesó mi proyecto. Creo que yo había escuchado de un colega que estaban interesados en buscar cierta línea editorial. Bueno, me llamaron y me pidieron el texto, y un enorme trabajo de entonces la editora Elena Luchetti, una persona amorosa, me fue ayudando porque ya te digo, nunca había escrito, no tenía formación especial para hacerlo, y así salió el primer libro. Y después de muchos años, porque me dediqué mucho tiempo también a la gestión, a la dirección de colegios secundarios, y ahí dejé el tiempo de escritura. Muchos años después, cuando hago neurociencia didáctica pedagogía, hago el mismo recorrido, le mando el proyecto, busco editoriales en educación que me parecía que podían estar interesadas, le mando el proyecto a eh, algunas editoriales, que algunas me contestan con más o menos interés, y bueno, ISB tuvo la deferencia de entusiasmarse con el proyecto, me lo pidió, y así fue como hicimos conexión. SB También es tuve. igual que Bonum, es la misma empresa. No, son 2 editoriales distintas, y de Ajá, ¿y por hecho, qué cambiaste de editorial en el medio? O sea, ya habías editado bueno, con Bonum sí, porque y... cuando vuelvo a SB, en ese momento el dueño, creo que es el dueño de SB, como que no estaba muy centrado en ese tipo de publicaciones, no me pudo atender, ¿no? No me contestaba los mails, bueno, este tipo de cosas que igual quiero decir que tengo hoy un hermoso vínculo con SB. Después me volví a escribir y a pedirme disculpas, porque después, unos años después, nos encontramos en la Feria del Libro. Bueno, Bonum en el medio me abre las puertas de par a par, muy, muy agradecida con Bonum también, y nos encontramos porque son 2 editoriales que son 2 editoriales distintas, pero tienen autores en común, ¿no? En el mundo de la educación hay algunos autores que publicamos En ambas. en ambos editoriales, claro. Bueno, y el dueño, que en principio, digamos que no me había dado demasiada bolilla, me vio en Bonum con Neurociencias, Didáctica y Pedagogía publicado, que es un libro que de todos yo creo que fue el que tuvo más tirada, más venta, independientemente de que sea o no el que a mí más me gusta, pero como impactó mucho el tema, de hecho fue uno de los más vendidos de la editorial en la Feria del Libro ese año. Así que SB se contactó nuevamente conmigo, diciéndome que tenía las puertas abiertas para volver cuando quisiera, que ¿Y cualquier ahí tuviste publicación. que poner dinero o se ocupó de todo la editorial? No, en ningún caso puse dinero. No, 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 no. En ningún caso puse dinero. Esto era algo que yo tenía como principio, digamos, ¿en qué sentido y por qué? Porque como no tengo como esencia de mi vida laboral el publicar, digamos, el escribir, esto que te decía que si bien escribo no me siento escritora, yo como que en algún momento me dije, bueno, voy a publicar, pero como salga con el que esté interesado, digamos. No tenía la decisión de invertir económicamente, porque aparte era como que me gustaba que
yo siempre siento que si alguien está interesado en publicarlo es porque el libro tiene algo de valor. Seguramente esto es una falacia enorme, un prejuicio mío, pero bueno, funcionó así. No. Y de hecho hoy en las dos editoriales, si presento proyectos que tienen que ver con educación y más o menos temas actuales, entiendo que tengo las puertas bastante abiertas como para publicar lo que quiera hoy. Y De hecho, hoy ellos te liquidan regalías, eso te lo liquidan puntualmente, son, sí, digamos, son serios. sí, regalías, ahí ya regalías muy escasas, ves, no, gané bastante poco con los libros, la verdad es como que viene cada tanto un aguinaldito que no me esperaba, así son las regalías de los libros. Lo que yo suelo hacer es retirar libros míos, libros de la editorial, que si bien no necesariamente los vendo, cuando voy a dar una capacitación, los regalo, y eso para mí tiene también un valor Ah, económico. claro que sí, claro que sí. Para mí es importante, porque quizás regalo a las editoriales, a las escuelas, a las instituciones donde voy a capacitar, puedo hacer sorteos. Alguna vez también he vendido yo particularmente libros, pero lo hice poco. Y después, sí, me liquidan, no recuerdo, creo que es el 8% por cada libro vendido. Sí, el 10, el estándar es el 10, pero El no sé estándar es el cómo. 10, Sí. sí, sí. Pero ya te digo, la verdad es que siempre, como siempre, quizás saco 30, 20 libros cada vez que voy, me queda muy escaso, muy poco dinero, porque lo saco gratis, ¿no? Eso es lo que me queda de ganancia, digamos. Ajá. ¿Y de tu último libro cuánto fue la tirada? ¿Sabés que sabía que me ibas a hacer esa pregunta y no sé la No tenés idea. respuesta? No, tengo miedo de Bueno, decirte una burrada, sí. pero no, desconozco. En el mundo No. en el que yo suelo frecuentar, A ver, 100 o sí. 200 ejemplares es un bestseller. En el mundo No, pero de los escritores independientes o autogestionados, mira, yo te iba a como tirar el firmó. número de 3000. Sí. Mirá la burrada, no, hablo sé que miles, Ujú. digamos, no Bien. cientos, miles, ¿no? Ajá. Sí, sí. Eso lo sé porque aparte Bonum tiene y bueno, ya te digo, el anterior Neurociencia tuvo mucha venta. Ujú. Y lo que Bonum hace, Bonum tiene llegada a todos los países de Latinoamérica. Sí. Entonces, ya mandando un numerito a cada país, se hace un número más contundente. Sí, sí. Y se presenta en muchas ferias del libro, y bueno, acá aparece, y de hecho yo trabajé para algunas instituciones así por Zoom, hice capacitaciones a editoriales, por ejemplo, de Perú, de México, de Paraguay, a través de Bonum, porque como Bonum les vende los libros, ellos me conocen desde el libro, me contactan, y así, eh, bueno, hice las capacitaciones. Así que Bien, no, bien. la venta es... Sí, por otra parte, lo que tiene de genial esto es que aunque no ganes mucho dinero, lo que sí ganás mucho prestigio, especialmente me parece a mí en el área de investigación y de Sí, educación, que el sí, prestigio no, no te lo definitivamente. dan, no te lo regalan, ¿eh? Ahí lo tenés que ganar, con lo cual digo, bueno, ahí tenés un paso gigantesco, ¿no? Por lo menos Sí. en tu prestigio profesional. Sí, yo me doy cuenta que a veces, yo te decía, me gusta mucho estudiar, hice 2 maestrías a distancia en España, ¿no? Y a veces yo me doy cuenta que es mucho más valioso para cuando me presento decir que soy autora de didáctica y pedagogía, que Mm, quizás decir, no, tengo 2 maestrías en España, una maestría, correcto. y a mí eso me sigue sorprendiendo, pero bueno, en realidad tiene valor, porque no es lo mismo lo que uno sabe repetir de lo que aprendió, de lo que uno puede construir habiendo atravesado su propio pensamiento. Y eso es un libro, ¿no? No sé si coincidís conmigo en esto. Claramente, sí, sí. Tiene sentido que se valore un libro en este sentido. A mí me interesa mucho la etapa de investigación y construcción de la estructura, esto sea ya para una novela o para un libro didáctico como el tuyo. ¿Cómo Sí, iniciás vos el proceso de escritura? Por ejemplo, en el caso de ujú, saber y saber hacer en sí, ciencias sociales. sí. ¿Cómo se inicia el proceso? Por lo general, lo primero que pienso, lo primero que yo tengo es una idea, una línea conductora, ¿no? Lo primero que yo quería contar en este libro, porque si bien son pedagógicos, siempre siento que quiero contar algo,
que después lo acredito con evidencia, ¿no? Entonces, lo primero que hago es pensar qué quiero decir, y acá el título fue significativo. Yo quería decir, hagamos una nueva escuela en la escuela que tenemos, que es una escuela antigua, clásica, con bancos sentados uno atrás del otro, aulas cuadradas, muchas veces muros pintados de grises, ¿no? Entonces yo quería decir, en esto que tenemos, porque la realidad es esta, veamos cómo cambiarlo. Entonces lo primero que hice en el proceso fue pensar la idea. Y a partir de ahí empiezo a construir un índice que obviamente se modifica un montón de veces, pero donde me voy ordenando temas. Es decir, eso bueno, sería, en el mundo de los guiones y en el mundo de la literatura, se llama escaleta. Ajá, escaleta. La escaleta es este índice. Es como un índice, una hoja de ruta, corta, simple, que te va llevando. Después eso puede cambiar un montón de veces, pero lo interesante es que te orienta el libro. Borges decía que tenía el comienzo y el final del libro, y que luego solamente le faltaba construir el camino, digamos. ¿Sí? Bueno, lo que hace la escaleta es eso, construir la hoja de ruta, el camino. Y lo que me acabas de describir en el mundo de la literatura se parece mucho. Exactamente, te diría entonces que sí, mis procesos de escritura siempre tuvieron que ver con esto, con construir una escaleta, en principio, y después cada capítulo por lo general trata algún tema que empiezo a investigar, un tema del que generalmente ya conozco y me siento segura, pero que necesito buscar, bueno, las evidencias más actuales, las investigaciones actuales, y entonces empiezo a investigar. Generalmente lo hago en paralelo, no es que escuché a algún colega que primero lee todo y después se tira a escribir. Lo que hago yo no es tan así, yo empiezo a escribir y voy leyendo. Y ahí voy construyendo y arreglando, ¿no? Es un proceso paralelo. Sí, yo hago lo mismo. ¿Sí? Sí, sí. Mira. Bueno, me gusta escuchar esto porque, como insisto, nunca sé si está del todo bien lo que hago como escritora, o escribiendo al menos. Sí, así ahora después te doy unos secretitos. Ahora a la vuelta de la pausa. Me encantaría. Te doy unos secretitos que tienen que ver con esto, con la escaleta, con hacer fichas, en mi caso de personajes, pero en tu caso deberían ser fichas técnicas del tema. Entonces ir completando las fichas técnicas de tal manera que vos puedas ponerlas y sacarlas cuando quieras, en el orden que quieras, y al final se construye solo el desarrollo. Pero bueno, lo vemos a la vuelta. Muy interesante. Por favor, dale. Hacemos el último corte y a la vuelta nos encontramos para el tramo final del programa. Excelente. Entre párrafos, curiosidades, rarezas, misceláneas y datos inútiles, pero literarios. Frases célebres en entre párrafos, la parte divertida de las letras. Todo se reduce a una simple elección: empeñarse en vivir o empeñarse en morir. Rita Hayworth y la rendición de Shawshank, de Stephen King. Hasta que no tengan conciencia de su fuerza, no se rebelarán, y hasta después de haberse rebelado, no serán conscientes. Ese es el problema de la impresionante obra de George Orwell, 1984. La mayoría de los hombres son como hojas que caen y revolotean indecisas, mientras que otras son como los astros, siguen una ruta fija, ningún viento las alcanza y llevan en su interior su propia ley y trayectoria. Siddhartha, de Hermann Hesse. La vida de los baños de mar y la vida de viajes me hacen ver que el teatro del mundo dispone de menos decorados que de actores y de menos actores que de situaciones. Marcel Proust, En busca del tiempo perdido. Mientras el corazón late, mientras el cuerpo y alma siguen juntos, no puedo admitir que cualquier criatura dotada de voluntad tiene necesidad de perder la esperanza en la vida. Viaja al centro de la Tierra, Julio Verne. Frases célebres en entre párrafos, la parte divertida de las letras. La clave Muspelheim.
dijo la crítica. La novela de Marcelo G. Urbano es una pieza que tranquilamente está a la altura de las que suelen ganar el premio Planeta o incluso de muchos bestsellers internacionales. De hecho, hay algunos aspectos de la trama que recuerdan a obras maestras del género como El péndulo de Foucault, de Humberto Eco, o El Club Dumas, de Arturo Pérez Reverte. A veces los milagros ocurren y es toda una fiesta cuando esto sucede. La clave Muspelheim es una masterclass sobre cómo escribir una novela con recursos clásicos de ficción histórica, pero también del documental y del cine de suspenso. Suplemento Cultura, Diario Hoy Día, Córdoba, Cesari Novek. Para adquirir el libro en formato papel solo para Argentina, https://marcelogeurbano.com.ar/tienda. Para Latinoamérica y Europa, adquirirlo en la tienda del autor en amazon.com, tanto en formato papel como en ebook. La clave Muspelheim. Estamos de regreso con nuestra invitada Mariela Cuda, con quien empezamos a recorrer el tramo final del episodio de hoy. Bueno, habíamos quedado en unos secretitos que le prometí que le iba a dar respecto de la escaleta y de cómo armo los temas, por lo menos en el tema de... Yo escribo novelas, mis novelas suelen ser largas, muy largas. La última, la cuarta, tiene 388 páginas, es un mamotreto. Sí. Y tiene como 30 personajes. Entonces uno lo que hace es hacer como unas pequeñas fichas técnicas. Entonces voy a decir, che, mi personaje tiene ojos verdes, busco una foto con la que yo me imagino que va a ser su rostro. Si no tiene un granito, se lo pinto con Photoshop. O sea, convierto cada ficha en una especie de perfil exacto de lo que es cada personaje. Y lo mismo hago con los escenarios. Entonces voy a decir, el escenario vive en un departamento que tiene 3 ambientes, que tiene un comedor, el comedor tiene una mesa ratona, donde así. Bueno, cuando vos generaste todo el entorno donde se va a desarrollar alguna de las escenas, es importante que siempre tenga cierto orden estructural, digamos. Entonces que siempre pase lo mismo. Que el espejo, cuando entras, el tipo entra y se mira al espejo. Bueno, siempre se tiene que mirar al espejo, son cosas que vas escribiendo. Y una vez que tenés eso, una vez que tengo todos esos datos, escribo la escaleta con un poquito más de datos técnicos, es decir, que en el primer capítulo vamos a hablar de tema 1, tema 2, aparecen el personaje 3, 4 y 5, ¿entendés? Y con eso lo voy hablando. Y cuando vos me hablabas recién del tema, digo, uy, claro, esto es una escaleta, ya hace el índice, y bueno, yo ya ordenadamente iba diciendo, bueno, tiene que hacer una ficha en el índice, tiene que hacer una ficha por el tema 1, una ficha del tema 2, y eso después se va a ir transformando en lecciones, no sé por decirlo de alguna forma. Exactamente, vos sabés que ahora estoy así como lo que para mí es algo muy desafiante, estoy escribiendo un libro por primera vez con otro colega, con un escritor uruguayo, que en este caso, porque siempre participé quizás escribiendo un capítulo y teniendo poco encuentro con los otros autores, digamos, pero ahora estamos escribiendo con un colega uruguayo un libro entre los dos, ¿no? Con esto que nos permite la tecnología. Misma tesitura didáctica. Sí, no una novela. Sí. No. Vamos a hablar de educación por competencias, que es un nuevo modelo educativo, ¿no? O no tan nuevo, pero es un modelo educativo relativamente nuevo. Y tuvimos que hacer este trabajo que vos decías, porque tuvimos que ponernos de acuerdo, en vez de configurar los personajes, configurar los temas de los que íbamos a hablar y dejar de manera bien clara, por ejemplo, desde qué perspectiva íbamos a tomar cada uno de los conceptos. Y acá hubo que delimitar y describir con exactitud, haciendo una especie de ficha entre los dos, lo hicimos en un drive compartido, te cuento los detalles, las bambanilas del libro. Claro, porque aparte teníamos que conciliar las perspectivas, como cada uno va a escribir algunas partes, que estuviéramos hablando los mismos idiomas, de las mismas miradas,
que cuando habláramos del estudiante lo hiciéramos desde el mismo lugar, que cuando habláramos de competencia. Así que bueno, estamos haciendo, que es un trabajo, la verdad, arduo, pero divertido e interesante y enriquecedor, y estamos en este proceso, ya lo superamos, ya nos pusimos de acuerdo con esto que decía, ¿no? Hacer una especie de fichaje previo, también hicimos este índice, y ahora estamos en el llenado. Pues es que me dio curiosidad las palabras que usaste, educación por competencia. ¿Qué se trata de encontrar cómo sacar lo mejor de cada chico? Eso me dio. No, en realidad, cuando se habla de educación por competencia, no se habla de competencia en términos de competir con el otro. El concepto de competencia alude a la capacidad. Sí, a eso me refería. O sea, vos tenés un chico que es muy bueno con el ajedrez y te parece que ese chico debe ser capacitado en el área de matemática, lógica. Se me ocurre este ejemplo burdo, claro. discúlpame, pero... No, está bueno el ejemplo, pero en realidad no apunta necesariamente a esto de focalizar en alguna competencia. Sí apunta que el fin, a ver, para ponerlo en palabras que digamos simples para quien no es de educación, que el fin último de la educación no sea enseñar un tema, sino qué hacer con ese tema, ¿no? Que no sea, decimos los docentes, que no basemos la enseñanza en los contenidos, sino en las capacidades que puedas desarrollar con ese contenido, ¿no? Ya no se trata solo de enseñar ecología, sino de cómo enseñar a los chicos a hacer, exactamente, y hacer actitudes y actividades ecológicas, y así con todos los temas, ¿no? Esa es un poco la idea. Enseñar en el hacer, y no solo en el escuchar. Superar la clase pasiva, donde el docente presenta un tema y habla, y reemplazarla por clases activas, donde el saber circula y los alumnos hacen junto con el docente. Es un poco el espíritu ese. Tu lector objetivo entonces es el docente, ¿verdad? ¿Te entrevistas te entrevistas con ellos, los escuchás para saber qué es lo que quieren o qué necesitan capacitar? Sí, continuamente en estas capacitaciones. Sí, en las capacitaciones, en mi trabajo cotidiano. Trato también cada tanto de ir a las aulas, porque a veces lo que me pasa es que como hace unos cuantos años dejé el secundario, que era donde yo ejercía, a veces uno se despega de la realidad. Mi miedo siempre es pecar de esto, de despegarme de la realidad y escribir para una escuela que ya no existe, porque cambia tanto el mundo y cambia tanto la escuela, que la escuela de hace 10 años no es la misma de hoy. Entonces a veces me preocupa esto, y para evitarlo hago lo que me preguntabas, ¿no? Entrevisto, charlo, hago observaciones de clases, sí, es necesario, es parte de la investigación. ¿Qué encontrás en los maestros respecto de su relación con los alumnos y de su relación con, por ejemplo, el tratamiento del gobierno, de las capacitaciones, de cómo se comporta la política para construir esto que es un derecho, que es el derecho a la educación? ¿Qué nivel de respuesta o de acompañamiento encuentran en la política? ¿Y qué es lo que te dicen respecto de esto? Y en general, no es un tema del que suelo hablar explícitamente, pero te soy honesta, ¿no? Apunto a la didáctica, pero en general, la verdad es que estos últimos años se ve, estos últimos años y largos últimos años, ¿no? No me refiero a los 2 o 3. Sí, no me refiero a los 2 o 3, en realidad pocas veces el docente se sintió realmente acompañado y valorado por el gobierno de turno. Y bueno, y eso hace también lo que yo entiendo como cierto descrédito de la profesión docente también desde la sociedad. Eso en general es lo que te podría decir hoy. Y en cuanto al vínculo con los alumnos, el vínculo docente-alumno es cada vez más amoroso, creo yo. Ajá, mira vos. Sí, yo creo que es cada vez más, especialmente en niveles iniciales y primaria. En secundario es un poco más complejo, yo en esto tengo otra hipótesis, ¿no? El sistema
de secundario debería empezar a cambiarse poco a poco, esto de que un docente tenga 2 horas por semana a sus alumnos y no los vuelva a ver hasta la semana siguiente, no es enriquecedor, no es bueno ni para el alumno ni para el docente. Pero en los niveles anteriores es cada vez más cercano el vínculo. El docente de secundaria no es que no quiera ser cercano, amoroso, afectivo, es que no puede serlo teniendo 400 alumnos, quizás 300 alumnos. Puede ser afectuoso, pero no puede ser realmente cercano, porque comparte poco tiempo. Comparte 2 horas con 30 chicos por semana. Entonces el vínculo es difícil de que sea profundo. Y cada vez se tiene más la convicción de que un buen aprendizaje requiere vínculos profundos. Se aprende mucho mejor. ¿Y Sí. eso no se parece más al coaching que a la educando, digamos, normal? Bueno, O sea, ¿no? Bueno, por eso hay como nuevas vertientes de que el docente de hoy no tiene que ser un expositor, tiene que ser un líder en la clase. Sí, claro. Pero vos fíjate, tiene conexiones, independientemente de que sea así exactamente, tiene niveles de conexiones, ¿no? El docente de hoy tiene que ser una guía, tiene que ser un mentor, tiene que inspirar, porque el conocimiento está a la mano de cualquiera, entonces el docente lo que tiene que ser es un vector entre el conocimiento que está y que el alumno quiera adquirirlo. Eso es lo que tiene que hacer. Entonces sí, hay una nueva vinculación docente-alumno. ¿y cómo juegan los conocimientos de los maestros, sus capacitaciones en términos de tecnología y de, no sé cómo decirlo, que los profesores estén tan actualizados tecnológicamente como sus alumnos, que seguramente lo están en general? Es un desafío eso. Hoy el buen docente, cuando se habla de competencias docentes, se dice, hoy el buen docente debe necesariamente manejar la tecnología, no hay plan B. Ahora, lo que también hay una especie de mito en creer que los alumnos manejan la tecnología que permite el acceso al aprendizaje. ¿Y por qué digo es un mito? El hecho de que los alumnos y los jóvenes utilicen las computadoras o los celulares con facilidad cotidianamente, porque son nativos digitales, no quiere decir necesariamente que ellos pueden resolver un problema mediante la tecnología. Hay muchos chicos que usan maravillosamente la computadora, pero si vos les decís, bueno, googlea esto, no lo saben hacer, porque sus tiempos con la tecnología están destinados al ocio, a la participación en redes sociales, a la búsqueda de cosas que les interesan, que no está mal, pero digo, muchas veces tenemos este mito de que el alumno sabe de computación, muy entre comillas, y no siempre sabe, y sabe mucho menos de lo que esperamos, y cuando lo notamos especialmente cuando les decimos investiguen, pensando que por sí mismos van a saber investigar y van a googlear. No, ahí hace falta el docente, acompañando un poco. Bien. ¿Existe en tu área de lanzamiento esa figura que hay el lanzamiento marketinero, el armar una reunión donde se presenta el libro, o no funciona así? Sí, existe, sí, sí, tuve algunas presentaciones de libros, sí. No tuve demasiada, no en todas tuve demasiada pompa, yo, bueno, presenté en 2 libros, el primero incluso lo presenté también en la Feria del Libro, en la de Buenos Aires, también presenté acá en la Feria del Libro de Islas Malvinas, hice presentación también en un profesorado de la zona, sí, existe. Bien. ¿Y en qué consiste una presentación de tu libro? Por lo general, por ejemplo, la última hice una especie de PowerPoint en la que iba desarrollando los temas principales, y si no suelen ser entrevistas, te entrevista algún colega que sabe qué puede preguntar para interesar al auditorio, ¿no? Suele ser así. Y cuando te presentas a la Feria del Libro vas a firmar ejemplares y también te vinculás con los maestros que van a Claro. la feria
Y firmás claro. libros y chichoneás con ellos y sacás información. Exacto, Bien, exacto. Y es bien. acá hacemos mucho lobby, Ajá. Bueno, es porque un chichoneo, un poco de mimo que nunca viene, nunca está exactamente. de más. Sí, son experiencias hermosas, son experiencias muy, muy lindas, porque aparte, bueno, que encontrarte con tu lector y que tu lector te conozca la cara está buenísimo también. Bueno, ¿dónde se consiguen tus libros? Bueno, se consiguen en las cadenas de librerías de Capital, están en casi todos, porque Bonum tiene mucha llegada. No sé cuál es tu auditorio, pero en general, en las cadenas de librerías está. Y si no está, te lo Bien. traen porque Bonum tiene llegada. Por ejemplo, en Ujú. zona sur están en las cadenas grandes como Casa del Sol, Sí, está en todos lados. Y después, bueno, están en Mercado Libre, obviamente, están en todas las páginas de ventas de libros, hay muchas, si los ujú. googleás aparecen, Y en y Amazon, en Amazon está también, ¿y no has sí, hecho sí. nada por ejemplo, fidelizar público español o público de habla hispana a partir de Amazon? Porque se La achica verdad mucho que el precio, se achica mucho el precio logístico. En realidad, yo mis libros los tengo todos en Amazon y para Argentina tengo una versión en papel. Porque si yo me ajá, lo tengo que traer de Amazon España o de Amazon de México, mi libro sale, no sé, mi libro yo lo vendo a 3.000 y traerlo desde México sale 12.000 más el libro. claro, Entonces, claro, no da los costos logísticos, pero está bueno que sí, si vos esto de chequear con público de otros países de habla hispana, y bueno, sí. Amazon te puede ser muy útil en eso y además para promocionar esto que hablábamos, tu prestigio y tu nombre. Tendría que ponerme a trabajar en eso, la verdad es Ajá, la que editorial no no lo lo hace, hice. digamos, la editorial lo No, sube a no, Amazon no. y que se arregle. Claro, Mm, exactamente. Sí, que en bien. realidad, te digo honestamente, Marcelo, ni siquiera sé si lo hizo la editorial. Es esas cosas que me llaman la atención de poner Mariela Acuda en Google y que aparezcan mis libros a la venta en páginas que desconozco y que Sí. tampoco sé cuál es exactamente el camino, Mira, pero es un ahí poco, llega. tiene sus complicaciones. Si no lo subió la editorial, Ujú, preocupate porque alguien está cobrando tus regalías. No, no, pero yo claro, supongo que lo debe haber subido la editorial porque tiene sus sí, complejidades, ¿viste? Tenés que sí, me subir el imagino, sí, manuscrito, tenés que subirlo me imagino y me avergüenza un maquetable. poco lo que te estoy No, diciendo. no, está muy Sí, bien, si vos tenés por qué saberlo. pero es Eh, así, Te voy a hacer una desconozco. pregunta metafísica. A ver. ¿Cómo te gustaría que te recuerden? Mm. Eh, a mí me gustaría como, obviamente, los lectores, ¿no? No la gente cercana, pero, o los colegas. No, claro. Como una docente apasionada, en realidad. Alguien que sentía mucho compromiso por lo que hacía y que lo hacía con pasión, con ganas. Eh, Creo que hacia ese trabajo. Para ser recordada así, pero sí porque me parece que es una de esas virtudes personales de las que nunca dudo que tengo, ¿no? Digamos, uno a veces tiene ciertas virtudes que sí, no sé si es una virtud. Acá digo, yo sé que puedo obviamente hacer las cosas bien, hacer las cosas mal, equivocarme obviamente, pero algo que siempre pongo es pasiones, ganas, es entusiasmo, compromiso en cuanto a lo que es mi trabajo. Así que bueno, me gustaría que quede en la memoria esa cualidad, ¿no? Sí. Y si tuvieras que recomendarnos un libro de los tuyos que mejor te pinte y que nos permita profundizar en tu persona, ¿cuál nos recomendarías? Bueno, definitivamente clases de hoy en escuelas de ayer, el último que escribí. Sí, le Ujú. tengo un cariño muy especial a ese libro. Eh, no sé si a vos te pasa, cuando vuelvo a leer libros que ya escribí, siempre me queda como un gusto a poco. No sé si esto te pasa. A ver, ¿es normal esto entre los que escriben? Eh, Eh,
que te quede gusto a poco después de escribir un libro? ¿Qué tema? No, cuando lo leo 10 años después, o 3 años después, o 4 años después, digo, esto no lo tendría que haber escrito así, o esto podría mejorarse, acá faltó esto. Mira, por suerte Sí. no me pasa. Si me ¿No? pasara, tendría una Mira. frustración que no te puedo explicar. Uy, bueno. Te cuento por qué, porque yo no publico un libro hasta que no estoy seguro que está listo. Y si estaba Claro, listo, tiene que ver con viste que es la foto, el día que publicaste tu libro es la foto de ese día, de tu entorno, de tú y tu claro, circunstancia, digamos. Entonces, claro, digo, claro. yo el día que, o sea, primero lo mandé mandé un corrector Sí, que me hizo corrección ortotipográfica. sí. Discutí con él las cosas que él decía que yo tenía que copy-paste, esto Claro, lo tenía claro. que subir, esto lo tenía que bajar, esto sí, esto no. Está hecha esa discusión, dice, bueno, ahora ¿qué te parece el libro? Bueno, está fantástico. Bueno, lo imprimo. ¿Y bajo Ujú, qué condición? Bueno, lo imprimo bajo la condición de que yo soy feliz ese día. Y el día que me ujú, llega la copia recién impresa, soy el tipo más ujú. feliz de la Tierra. Ya está, Claro, ya cumplió su ciclo. claro. Dentro de 10 años no voy a revisar si cometí un error. No, No, no es que reviso, lo que pasa que también lo que yo escribo en realidad apunta a investigaciones y a cosas que están continuamente en movimiento. Entonces, certezas que yo que tenía hace 17 años, hoy las pienso desde otro lugar, y eso me parece que incluso es bueno, ¿no? Es distinto también el tipo de escritura que tenemos, los temas que sí. tenemos, ¿no? Eh, pero lo que te contaba de clases de hoy en escuelas de ayer es que me pasa que lo vuelvo a leer y cada vez que lo leo me gusta más. Bueno, Bueno, eso debe tener que ver está buenísimo. con, No sé por qué mientras me decías esto pensé en Julio Verne. a ver, ¿por qué? Julio Verne hace, no sé, 200 años, 1800, mediados de 1800, ¿no? Escribió, eh, hizo futurología y Sí, escribió sobre 200, se anticipó como 100 años claro. al submarino, a los viajes a la Luna, Sí, sí. y viajes Al hombre volando, ¿no? Claro. interestelares. Sí. Entonces vos decís, che, Julio Verne, cuando se murió, no tenía ni idea de que todo, seguía siendo una fantasía. Resulta que hoy, 200 años Claro, después, claro, miramos para claro, atrás y era todo claro. cierto. No Sí, era sí, fantasía. Bueno, y no sé, me comentaste esto y me pareció muy gracioso, quería compartirlo porque me pareció fantástico. Entonces, bueno, mira, dentro de sin 200 años, duda. alguien que A va a ver qué hacer pasa con que esto. van a decir, che, mirá esta piba escribió no sé qué cosa sobre la educación y 200 años después está haciendo eso. Así que bueno, Claro. no Bueno, estaría nada veremos mal. qué pasa a 200 años, no nos vamos a Bueno, enterar. en una próxima reencarnación. Bueno, Exactamente. ¿te gustaría recordarles a los oyentes cómo se contactan con vos? Si querés, Sí, claro, te agradezco mucho. Bueno, estoy en todas las redes sociales, en Instagram como MB Cuda, en LinkedIn como Mariela Cuda, en Facebook como Mariela Cuda. En realidad digo todas las redes sociales, pero no todas. Todas las perfecto. redes sociales que usamos los, los de arriba de 40, como digo yo. Viste que hay muchas redes sociales que usan Si eh, Twitch no. claro, no, no me vas a ver en BeReal, no me vas a ver en Twitch, no, pero después en Facebook, Instagram, LinkedIn, ahí me pueden buscar como Mariela Cuda, MB Cuda, con facilidad. Bueno, Mariela, ha sido un verdadero placer charlar contigo. Sos una persona muy luminosa, así que la he pasado bárbaro. La hora se me pasó recontra volando. Así que Bueno, quiero agradecerte de todo corazón que me hayas dado esta oportunidad de charlar con lo vos. mismo digo, Marcelo, la verdad que increíble cómo se pasó la hora, también sumamente agradable el encuentro. Te agradezco muchísimo, un placer. Y un saludo a todos los oyentes. Bueno, nos vemos pronto. Gracias, ¿eh? Hasta luego. Entre párrafos. Encuentro de escritores. Un podcast orientado a la literatura, a la comunicación y a la difusión de las letras, sin solemnidades ni contracturas. Reportajes de escritores de habla hispana, audiocuentos, curiosidades, rarezas y temas de interés.
miércoles y jueves disponible en mi web o en tu plataforma de podcast preferida. Si sos escritor y te interesa participar, comunícate conmigo. Si sos oyente, espero tus comentarios, críticas o aportes escritos o grabados. Entre párrafos. La parte divertida de las letras.